Un saludo especial para todos los hermanos y amigos que están escuchando su programa Palabras para una Vida Abundante. Quiero hablarles en esta mañana acerca de la postura de un creyente en tiempos de crisis que facilita la intervención salvadora de Dios. Para empezar, quiero decirles que es en tiempo de crisis cuando se puede saber de qué estamos hechos. Es cuando se sabe quién es quién. Cada quien actúa y obra de acuerdo a lo que tiene en su mente y en su corazón. Es decir, actúa de acuerdo a lo que es. Es por esto que en este tiempo de tanta confusión y de crisis como la que estamos viviendo en nuestro país, nosotros como pueblo de Dios creyente debemos tener clara cuál debe ser la postura correcta para facilitarle a Dios su intervención salvadora y no convertirnos en obstáculo ni en parte del problema. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar convencidos que no es con las armas comunes ni con las estrategias y alternativas del mundo que los problemas de una sociedad se resuelven, sino solo cuando Dios interviene, metiendo su mano poderosa para salvarnos. Frente a la crisis que estamos viviendo como nación, todo es muy triste. Todo lo que está pasando y ha pasado es doloroso, pero es aún más triste ver hoy al pueblo creyente, al pueblo cristiano, polarizándose, fragmentándose, dividiéndose y dejándose arrastrar por los intereses mezquinos de un bando o del otro, de unos pocos que nada les interesa el bienestar del pueblo, verdaderamente. No seamos ingenuos, mis amados hermanos y amigos. En lugar de estar defendiendo causas ajenas y egoístas, tomando las posturas equivocadas de un mundo que no conoce a Dios ni le interesa lo de Dios, tomemos la postura correcta que por antonomasia pertenece a los creyentes, a los cristianos, al pueblo de Dios, para que Él pueda intervenir a favor de todos nosotros como nación. Dedicaré este tiempo para dar claridad en primer lugar acerca de cuál es la postura correcta de un creyente en tiempos de crisis, es decir, cuáles son las características de esa postura. Y en segundo lugar, cuáles son las características o la forma como Dios interviene para salvarnos. Tomaré como base el texto bíblico del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, para dar claridad a estas dos inquietudes. El texto bíblico nos habla del rey Josafat, un rey recordado en Israel por ser un hombre temeroso de Dios, un creyente, a quien se le anuncia que sus enemigos, los pueblos enemigos de Moab y Amón, venían a atacarlo, venían a invadirlo. Y es sorprendente cómo el rey Josafat da ejemplo de un verdadero creyente y toma la postura correcta frente a la crisis que se le anunciaba. Miremos esas características. La postura correcta de un creyente en tiempos de crisis se caracteriza porque frente a la amenaza del enemigo y ante el miedo, ese creyente se humilla y pide la ayuda a Dios. Dice el texto en mención desde el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces el rey tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Segunda característica de una postura válida de un creyente es que el creyente es alguien que siempre da aliento y llena de esperanza a los suyos porque deja ver de qué está convencido, qué es lo que cree. Josafat demostró que él creía en el poder de Dios. Dice el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, es decir, que todos lo vieran y lo escucharan. Y dijo en voz alta, Jehová, Dios de nuestros padres, miren esto, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder
que no hay quien te resista. Un creyente convencido en el poder de su Dios. Y él asimismo deja ver y cree que la salvación viene de Dios. El versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Gloria a Dios. ¡Qué creyente! Y tercera característica de esa postura correcta es que el creyente sabe que frente al enemigo muchas veces nuestras fuerzas no alcanzan y las estrategias humanas muchas veces fallan, pero que en Dios siempre hay alternativas. El versículo 10 lo expresa así, y Josafat así lo deja ver. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, dice Josafat, y de Moab, y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, dice el rey, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya. Mire la postura de un creyente. Él sabe que en Dios hay alternativas. Por lo tanto, recuerde, la postura correcta de un creyente en tiempos de crisis es que frente a la amenaza del enemigo y ante el miedo, se humilla delante de su Dios para clamar a Él. Segundo, es alguien que siempre da aliento y llena de esperanza a los suyos porque deja ver que cree en el poder de su Dios, que cree que la salvación viene de Dios. Y tercero, el creyente sabe que frente al enemigo muchas veces nuestras fuerzas no alcanzan y las estrategias humanas muchas veces fallan, pero que en Dios siempre hay alternativas. Qué postura tan correcta y clara la del rey Josafat como creyente, ¿no le parece? Esta claridad y postura del rey facilitó, no estorbó la intervención poderosa de Dios para salvar a todo el pueblo. Si nosotros como creyentes adoptamos las posiciones y posturas que el mundo nos dice que adoptemos, esto terminará estorbando la intervención de Dios a favor, no solo de nosotros, sino de todo nuestro pueblo, de toda nuestra nación. En segundo lugar, miremos cuáles son las características de la forma como Dios interviene para salvarnos. Vean ustedes cómo en lo que nos deja ver el texto de Crónicas, el capítulo 20, desde el versículo 13 en adelante, la característica principal, muy interesante por cierto, es que Dios elige un profeta. Y es que el hombre siempre ha sido un recurso de Dios para salvar al mismo hombre. Por eso, allí cuando están todos reunidos, Dios elige a Jaasiel, cuyo nombre masculino de origen hebreo significa obra de Dios o fuerza de Dios. Fue él, el hombre humilde y sencillo, que Dios usó para salvar a Israel. Y esto era algo que el rey Josafat, como creyente, lo tenía muy claro. Miren lo que dice el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. En este tiempo también hay hombres y mujeres que le dan al pueblo colombiano palabra de parte de Dios y le están diciendo a esta sociedad que no es con las armas perversas de este sistema corrupto que vamos a superar la crisis, sino con las armas que vienen de Dios. Aunque en otro contexto, es otro el contexto, pero el apóstol Pablo dice algo que nos sirve allí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, 4 y 5, dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La segunda característica que deja ver la forma como Dios interviene para salvación es que Dios envía su palabra. Todo creyente debe estar convencido de que el recurso por excelencia que Dios usa para salvar es su palabra. Es decir, es su verdad, son sus razones poderosas, son sus argumentos irrefutables, son sus principios inalterables. Este es el caso del gran modelo de creyente que fue Cristo Jesús. Jesús como creyente demostró creer este gran principio cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire lo que dice el texto de del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo 15, cuando Jahaziel dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Y viene allí la palabra de Dios por boca del profeta para salvar al pueblo. Y la tercera característica de esta intervención poderosa de Dios para salvar a Israel se deja ver porque Dios es Dios quien pelea a favor nuestro, cuando el enemigo es verdaderamente más grande y poderoso que nosotros. Es Dios quien pelea, quien actúa a favor nuestro. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a enemigos que superan nuestras fuerzas, a condiciones peligrosas que amenazan nuestra vida y que superan nuestras fuerzas y nuestras alternativas. Pero es allí cuando Dios interviene metiendo su mano para ayudarnos y para salvarnos. Dice el profeta Jahaziel desde el versículo 15 del capítulo 20. Mire el mensaje, la palabra que llegó de Dios por boca del profeta. Mire lo que les dice Dios a ellos por boca de él. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis por vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué interesantes esas características de la intervención salvadora de Dios, ¿cierto? Primero, Dios elige profeta. Cuidado con eso. Oigan la voz de los verdaderos profetas, los que traen el mensaje de Dios real, válido, inspirado. Segundo, Dios envía su palabra a través del profeta. Dios envía su claridad. Esa es la idea. Dios envía su verdad. Esa es la idea de la palabra, sus razones. Y tercero, Dios es quien pelea a favor nuestro. Podemos ver que la postura correcta del rey Josafat como creyente frente a la crisis se sintetiza y queda claramente evidenciada en los versículos 18 y 21, ¿no? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, dice el versículo 18, después de las palabras del profeta Jahaziel. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esto indica que el rey cree que lo que el profeta ha dicho es palabra de Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados
mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. En segundo lugar, que dicha postura válida del rey facilitó la intervención salvadora de Dios. Miren ustedes cómo es que Dios obró, ¿no? Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, entre ellos mismos. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Dos cosas importantes para ir concluyendo, que debemos tener en cuenta acerca de la forma como Dios intervino para salvar a Israel, y que nos dejan una gran lección. Primero, que en muchas ocasiones Dios no tiene que hacer nada extraordinario, entre comillas, para salvarnos, sino que simplemente espera que se cumpla la regla o el principio. ¿Cuál es? Que tarde o temprano el malo termina siendo alcanzado por su propia maldad. Y segundo, que las formas de Dios obrar son muy distintas a las de los hombres. Estoy seguro que ni el rey Josafat ni el pueblo de Israel esperaran que Dios obrara de la manera como lo hizo. Esto confirma que las alternativas de Dios son tan múltiples como diferentes. En conclusión, mis hermanos y amigos, quiero decirles, Dios puede y quiere salvar a Colombia. Yo creo eso. Y para esto, Dios necesita hombres y mujeres que como creyentes tomen las posturas válidas que le faciliten a Él su intervención poderosa en esta sociedad colombiana, que tan golpeada está por la mentira e injusticia de aquellos que por mucho tiempo se han aprovechado de nuestra ignorancia y de nuestras necesidades. Dios necesita hombres y mujeres comprometidos, todos seriamente, con su verdad y su justicia. Hombres y mujeres que le crean a sus razones, a sus principios y a sus métodos. Hombres y mujeres que se la jueguen verdaderamente por el bienestar de todos y no de unos pocos. Dios necesita seres humanos que entiendan que no es dividiéndonos ni odiándonos que vamos a salir adelante. Seres humanos que se convenzan de que el camino de la violencia no es la solución, que la violencia siempre traerá más violencia. Seres humanos que se convenzan de que no es agrediéndonos que vamos a resolver nuestras necesidades. Dios necesita hombres, y lo digo en sentido genérico, que entiendan que no es robándole al pobre ni al rico la forma como vamos a superar nuestra pobreza. Hombres que se convenzan que no es destruyendo lo poco que hemos logrado construir como sociedad la manera como vamos a superar la miseria. Hombres que se convenzan que jamás se logrará la justicia si vamos por la ruta de la injusticia, que jamás habrá verdad si nos seguimos mintiendo y engañando unos a otros, que jamás hallaremos el bien si caminamos por el camino del mal. Dios está buscando formar un verdadero ejército de creyentes, de hombres y mujeres capaces de discernir el espíritu perverso de algunos individuos de esta sociedad que solo quieren seguirnos explotando y manipulando para sacar provecho mientras nos matamos unos a otros. Dios está buscando formar un ejército que frente a ellos hagamos resistencia, no levantándonos con armas, ni recurriendo a las estrategias maquiavélicas que ellos usan, ni a su violencia, lo cual es signo de impotencia y de cobardía, sino con el poder de Dios y con las armas del Espíritu de Dios. ¿Quiere usted hoy unirse a este ejército de seres humanos que le cree a Dios y que está dispuesto a tomar las posturas correctas, facilitando así su intervención poderosa? ¿Se quiere comprometer con el Señor a renunciar hoy mismo a seguir pensando como piensa el mundo, como piensan los violentos? ¿Se quiere comprometer y renunciar a seguir usando las armas que usa el mundo? Armas como el odio, el resentimiento, la violencia, la injusticia, la mentira, el irrespeto, la crueldad y la maldad, para echar mano de las armas que Dios da, tales como el amor, el perdón, la justicia, la verdad,
el respeto, la misericordia, la bondad, en fin, etc. Dios está contando con usted y conmigo para esta gran causa, la causa de Dios, que en verdad sí es una causa justa y noble, y es la única causa que verdaderamente cambia el corazón y las mentes humanas. Oremos al Señor y comprometámonos con Él a enfrentar esta crisis que estamos viviendo, asumiendo la postura correcta que como creyentes se nos está demandando en este momento, haciendo uso de los recursos poderosos que vienen de Él. Oremos. Padre eterno, aquí estamos, Señor, en esta mañana. Delante de ti nos presentamos. Queremos, Señor, antes que nada, pedirte perdón si es que nosotros hemos tomado posturas incorrectas frente a esta situación que está viviendo nuestro país. Perdónanos, Señor, si hemos faltado. Perdónanos si han llegado a nuestras mentes pensamientos que simpatizan con las alternativas perversas de este mundo. Perdónanos, Señor, si hemos alimentado sentimientos de odio, de resentimiento, de destrucción frente a todo esto que está pasando. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y queremos decirte, Señor, que nos comprometemos en esta mañana a desarrollar en nosotros esa postura correcta, válida, que todo creyente debe tomar en tiempo de crisis, para que tú puedas intervenir poderosamente, salvándonos, Señor. Hay mucho dolor en este momento, hay mucha tristeza, hay sufrimiento, hay heridas, Señor, hay condiciones que ameritan la intervención tuya, Señor. Estamos viviendo momentos críticos como sociedad y te pedimos tu ayuda, oh Dios del cielo. Pero sé, Señor, también que para que tú puedas obrar, tú precisas de hombres y mujeres que se dispongan a creerte a ti y a tomar, Señor, las actitudes y las posiciones y las posturas que los creyentes debemos tomar. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Pero queremos decirte de todo corazón que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que el mundo nos muestra como alternativa para creer solo en lo que tú nos hablas y tú nos indicas como rutas válidas. Cuenta con nosotros, Señor. Nos comprometemos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado.